Abran sus Biblias en el capítulo 2 de Hechos, que fue el pasaje que ya leímos hace un rato y será la base de nuestra reflexión en esta hora. Hechos capítulo 2. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias y rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en la meditación de tu palabra en esta hora. Que tu Espíritu toque nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos percibir tus maravillas y que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones en esta hora, para que podamos servirte como quieres que lo hagamos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos hablado que la iglesia es un invento de Dios. No es un invento del hombre. Y para comenzar la obra, el Señor Jesús le había dado algunas indicaciones a los discípulos. Hace 15 días hablábamos de el capítulo 1, verso 8, cuando el Señor Jesús les da 3 instrucciones específicas. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Tenemos ahí 3 indicaciones que les dio el Señor Jesús a los discípulos. Primero, que no se fueran de Jerusalén y que esperaran la promesa. Segundo, que cuando el Espíritu Santo viniera, recibirían poder. Y hablamos de que este poder, que es dunamis, tiene 2 acepciones. Lo que es el poder y lo que es la autoridad. Es decir, la energía, pero también la autoridad para hacer el trabajo que iban a realizar a partir de ahí. Y el tercer encargo es que serían sus testigos hasta lo último de la tierra. Así que dijimos que también parte del problema al que se enfrentaban los discípulos es cuando les dijo, esperen. Los discípulos no sabían qué esperar. Sabían que había una promesa, pero ¿cuál era esa señal? Y le doy vueltas al asunto y de repente en el fútbol americano el equipo tiene que esperar la señal que da el quarterback. Y cuando los mariachis van a cantar, tienen que esperar la señal. Y cuando aquí el grupo de alabanza está al frente, nos tiene que dar la señal para que entremos. Y si no está uno en la señal, anda uno ahí para allá y para acá. ¿No es cierto? Para todas las cosas se requiere una señal. En el tráfico necesitas una señal, es hora de parar o es hora de avanzar. Los discípulos tenían este encargo de Jesús, esperen la señal. Bueno, eso está muy padre cuando tú sabes cuál es la señal, pero ¿y cuando no sabes cuál es la señal? ¿Qué es lo que hay que esperar específicamente? Pero ellos tuvieron la actitud correcta, y la actitud correcta fue obedecer. ¿Y cómo sabemos que obedecieron? Porque ya en el capítulo 2, que es en donde estamos entrando, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Los discípulos no sabían qué esperar, pero estaban reunidos en Jerusalén cuando llegó la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Cuando hablamos de penta, hablamos de 5. El pentagrama, 5, ¿no? Pentecostés son 50. ¿Y 50 qué significa? Que habían transcurrido 7 semanas de 7 días. Así que 7 por 7 son 49. Y cuando llega el día 50, empieza la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés era la fiesta de las cosechas, o también conocida como la fiesta de las primicias. ¿Y qué significaba esto? Que es cuando el pueblo se reunía una vez al año para traerle a Dios las primicias. ¿Qué eran las primicias? Los primeros animales, los primogénitos. Entonces yo tengo una vaca y un toro, se cruzan, hay una cría, esa primera cría era la primicia. Y yo siembro cebada y la primera cosecha, esa es la primicia.
Hay personas que acostumbran y personas que no acostumbran. Por ejemplo, cuando yo tuve mi primer empleo y recibí mi primer pago, que en aquella época, ustedes se acordarán, antes cuando entraba uno a trabajar al gobierno, le tardaban meses. Y entonces, cuando recibo mi primer cheque, eran 3 quincenas que se me habían juntado. Dije, estas son las primicias. Y ahí estaba el cheque, las primicias. Porque las primicias no solamente era un acto de obediencia, era para el pueblo de Israel una instrucción de que tenías que confiar en Dios. Y si eres capaz de traerle lo primero, Dios se va a ocupar de todo lo demás. Y por eso mucha gente dice, ay, pero ¿cómo voy a dar si es que no me alcanza? Las primicias. Hoy ya no se habla de las primicias, tampoco se habla en el Nuevo Testamento de los diezmos, como ya lo hablamos en meses pasados, pero se sigue hablando de aquella actitud del corazón de traerle lo mejor al Señor. Y Pablo instruye, el primer día de la semana separa y trae según hayas ganado en la semana. Así que el pueblo de Israel se iba a reunir, en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Ahora, Pentecostés se contaba entonces 7 semanas de 7 días a partir de la Pascua. Así que tenemos ahí un fenómeno muy curioso. ¿Cuándo se cuenta y a partir de cuándo? Cuando Jesucristo murió y resucitó. A partir de ahí empiezan a contarse los 50 días, que son 7 periodos de 7 días. Y encontramos en la Biblia, a lo largo de la Biblia, que el número 7 es el número de Dios, es el número perfecto. Así que 7 por 7 está potencializando la obra y la presencia de Dios. Así que tampoco fue casual que estuvieron esperando hasta la fiesta de Pentecostés y que fue ahí cuando el Señor se manifestó en el Espíritu Santo. 50 días a partir de la fiesta de la Pascua había sucedido. Pero no significa que habían estado esperando 50 días, porque si usted recuerda, cuando leemos algunos de los textos en el Nuevo Testamento, Pablo y Pedro dicen que el Señor Jesús estuvo apareciendo durante 40 días después de su resurrección. Así que en el estricto sentido, estaban esperando 10 días de que Jesús fue tomado a que vino el Espíritu Santo. Y ahí estaban. ¿Qué estaban haciendo? No sé, porque no dice el texto, pero inferimos que estaban reunidos orando, porque después vamos a observar esa tendencia en los discípulos. Dios cumple su promesa después de 7 ciclos de 7 días. Era el número perfecto, era el número de Dios. Así que no había duda de que lo que estaba sucediendo en ese momento era la manifestación plena y portentosa de la presencia y de la obra de Dios en una nueva etapa de relación con el hombre. Me gustó una vez que el pastor Raimundo me compartía de una predicación de otro pastor con el que él estuvo tiempo atrás, y hablábamos un poquito de la doctrina esta de las dispensaciones, y me gustó algo que él compartía y decía, bueno, es que de acuerdo a este enfoque, solamente hay 3 dispensaciones. Cuando Dios tiene su relación con el mundo, cuando Dios se va y manda a Cristo, y es la dispensación de Jesucristo, cuando Cristo se va y baja el Espíritu Santo, y es la dispensación del Espíritu Santo. Y pareciera ser que esto es lo que está sucediendo. Una nueva etapa de la presencia de Dios en los creyentes. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Sin embargo, la llegada del Espíritu Santo se da en condiciones muy específicas. Como dice verso 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban esperando la promesa de Dios. No se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa. Y entonces ahí estaban. Pero es interesante que dice que estaban reunidos y unánimes. No solamente juntos. En buen mexicano podríamos decir, no es suficiente hacer bola. No es suficiente echar montón. Eso es muy de los mexicanos.
nos encanta el borlote. Y vamos al Ángel a celebrar y todo el montón. Y vamos a la iglesia y vamos en montón. Y vamos a las peregrinaciones y vamos en montón. Pero esta no es la idea. Dice que estaban unánimes. Y unánimes significa que eran de un solo ánimo. El ánimo estaba ligado a esperar la promesa de Dios. Así que no solamente estaban reunidos, sino que estaban unánimes juntos, esperando la promesa del Señor. Ahora, qué interesante que esta noción nos remite al Salmo 133:1. A ver, ¿quién me lo puede repetir de memoria? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, que es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, y termina diciendo el verso 3, porque allí envía Jehová bendición. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿No es interesante que este paralelismo, que cuando llega el Espíritu Santo y viene la nueva bendición, es porque están unánimes, están juntos? Yo me pregunto, ¿será esa una condición que la Iglesia, al paso del tiempo, ha perdido? Y que por eso ha perdido fuerza, ha perdido poder, ha perdido autoridad, ha perdido testimonio, ha perdido terreno, porque no estamos juntos en armonía. Yo pienso que sí. Pero aquí Lucas se esmera en decir, estaban reunidos juntos, estaban unánimes. Bueno, yo creo que son de las cosas que tenemos que ir rescatando de la experiencia de la iglesia. Dios se manifiesta porque había unanimidad. La gente era de un solo ánimo. En tercer lugar, dice que vino del cielo un estruendo, como un viento recio. De esas ráfagas que de repente llegan. ¿Qué pasó, no? ¿Alguna vez te has visto en medio de una de esas? Que de repente hasta sientes que se van a caer los espectaculares, ¿no? Cuando vas en la calle, o ves que los postes, Dices, ¿qué pasó? Dice que así llegó. Vino de repente del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Qué fue lo que llenó? El estruendo. ¿Se puede usted imaginar cómo retumbó aquello? Dice, y se le aparecieron lenguas como de fuego. Lenguas como de fuego. No era fuego, dice que eran lenguas como de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos. Ahora, qué interesante que esta situación nos remite a lo que Juan el Bautista predicaba. Lucas 3:16. Ahí Juan está haciendo un señalamiento importante. Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el fuego, en el Antiguo Testamento, era la clara presencia de Dios en medio del pueblo. Así que cuando estaban en el desierto, ahí estaba la columna de fuego, la presencia de Dios. Así que dice ahora Lucas que estaban reunidos, viene el ruido, se cimbra aquello y se aparecen como lenguas de fuego sobre la cabeza. Ahí estaba la presencia de Dios llegando a ellos. Y termina diciendo que fueron llenos del Espíritu Santo. Ok, ahí tenemos entonces una historia que termina diciendo que esta presencia hizo que empezaran a hablar en otras lenguas. Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, es importante este señalamiento porque a lo largo de la historia
parte de este texto ha sido muy controversial, muy manipulado, yo diría inclusive mal interpretado. Los discípulos, los apóstoles y los discípulos no estaban buscando hablar en lenguas. Ni siquiera sabían lo que estaba ocurriendo, no entendían ello. Pero dice que empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Así que cuando llega a haber una manifestación, la manifestación proviene del Espíritu Santo y no de la intención de la gente. ¿Me explicó? Ellos ni siquiera sabían qué esperar. Jesús les dijo, esperen la señal. ¿Cuál es? ¿Ya es? ¿Esa no es? ¡Pum! Y fue contundente. Un ruido. Cimbró la casa. Se les aparecieron lenguas como de fuego y empiezan a hablar en otros idiomas. La llegada debería ser indudable. La señal debería ser indudable. La presencia poderosa de Dios estaba ahora en la vida de sus hijos. Llegó. ¿Y por qué era la presencia poderosa de Dios? Porque Jesús así lo había dicho. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que no había duda que esto significaba la presencia poderosa de Dios en la vida de sus hijos. Y entonces, seguimos acá leyendo, verso 5, y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice, y hecho este estruendo, ¿qué pasó? Se juntó la multitud. La multitud fue convocada por el ruido. ¿Qué está pasando? Un ruidazo. No sé si alguna vez ha estado en situaciones así. De repente vas en el metro y se le poncha la llanta al metro. O de repente vas caminando por la calle, ¿no? Hace unos meses estábamos en una boda allá en Nayarit. Y estábamos en la cena. Después de un torrencial que nos agarró toda la tarde y que casi se fastidiaba la boda. Bueno, de hecho la boda terminó aguada, literalmente. Y entonces la persona que estaba coordinando, queriendo congraciarse con todos, se acerca a nuestra mesa y nos dice, ¿todo bien? Y en ese momento cae un rayo, así, pero fuerte, y se va la luz. Y como estábamos a la orilla del mar, no se veía nada. Y le digo, ¿así o más claro? La gente estaba muy incómoda y muy molesta. Pero bueno, el asunto fue el estruendo. Ese estruendo fue el que convocó a la multitud. Y se empezaron a acercar a la casa. Dice que entonces, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. La presencia de Dios no podía pasar desapercibida. Dios se encargó de llamar la atención de los creyentes y de los no creyentes. La gente supo que algo extraordinario estaba sucediendo en ese momento. Y lo que Dios estaba ahora haciendo era buscar una expresión de gran visibilidad. Hoy técnicamente le diríamos de alto perfil. Durante mucho tiempo Dios había estado de bajo perfil. Inclusive Jesús mismo en muchos momentos fue de bajo perfil. Dice, no, que vamos con la multitud. No. ¿Y que vamos acá? No. ¿Y por qué no haces milagros? No. Y en muchos momentos Jesús buscó ser de bajo perfil. Pero ahora la llegada del Espíritu Santo estaba dándole visibilidad a la presencia de Dios. Así que la gente no podía ignorar esto. Hubo un ruido y la gente se sacudió y se confundió. Sin embargo, la gente estaba sabiendo que algo extraordinario estaba sucediendo en ese momento. La presencia del Espíritu Santo, curiosamente, llevó a que empezaran a hablar idiomas. Dice que la gente se confundió porque cada uno, ¿qué hacía? Les oía hablar en su propia lengua. ¡Ah, caray! Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son galileos? ¿No son galileos todos estos? Y si regresamos al capítulo anterior, capítulo 1, verso 11, ¿se acuerdan? Cuando desciende el ángel y les dice, los cuales les dijeron, varones galileos,
¿Por qué están mirando al cielo? Galileos. A excepción de Judas, los 11 eran galileos. Y los galileos no eran un pueblo que se caracterizara por una buena habla. No era gente refinada, no era gente que hablaba elegante, no era gente que tuviera un lenguaje florido. ¿Cómo diríamos hoy? Bueno, tendríamos algunas expresiones, pues medios nacos, gente rasposa, ¿no? Gente inculta. Así eran los galileos. Y entonces cuando la gente los empieza a escuchar, se preguntan, ¿pues qué no son galileos? ¿Se pueden imaginar esto? ¿Cómo un galileo está hablando en mi idioma y además cosas bastante sensatas, bastante coherentes, bastante claras? Así que esto confundió a la multitud de repente. ¿Qué está sucediendo? Algo extraño está pasando aquí. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene. Además, romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos. Y esto estaba mostrando todo lo que era el mundo antiguo, ahí cerca. Todos les oímos hablar en nuestra propia lengua. Era algo sumamente extraordinario, sumamente extraordinario. Entonces el Espíritu Santo estaba ahora, fíjense, unificando el entendimiento de la gente. Para eso llegó el Espíritu Santo, para unificar el entendimiento. La gente estaba confundida porque los reconocían como judíos, como galileos. Sin embargo, hablaban en otras lenguas, de manera que todos los que estaban ahí podían entender el mensaje que los apóstoles estaban comunicando. Lo sorpresivo para las visitas de Jerusalén es que identificaban a los discípulos como galileos, quienes tenían esta mala fama de un hablar poco elegante y muy precario. Los idiomas que estaban escuchando, partos, medos, elamitas, los habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, más allá de Cirene, ¿no?, cretenses y árabes, son una muestra del alcance que iba a tener el Evangelio, del alcance que iba a tener la Iglesia, del alcance que iba a tener el reino de Dios a través del mundo y hasta lo último de la tierra. Porque aquí estaba reflejado todo lo que era el mundo contemporáneo. Toda la gente están escuchando. La presencia del Espíritu Santo estaba uniendo e iba a unir nuevamente a la humanidad alrededor del señorío de Cristo. Si regresáramos, no sé cuánto tiempo la película, unos 30 siglos quizás, ¿sería acaso entonces el Pentecostés la contraparte de lo que fue la Torre de Babel? En donde en la Torre de Babel la presencia de Dios lo que hizo fue confundir las lenguas para que la gente no se entendiera, para dividir a la humanidad, para que no siguieran en sus propias inclinaciones egoístas de no glorificar a Dios. Y probablemente ahora Dios había decidido unir nuevamente a la humanidad a través de su Espíritu y bajo el señorío de Cristo. Una nueva realidad que la humanidad iba a enfrentar. La experiencia de Pentecostés entonces ya no era como en Babel, en donde el hombre y su gloria era el centro de atención. Ahora Dios era el centro de atención de lo que estaba sucediendo. ¿Me explico? ¿Por qué confundió Dios las lenguas en Babel? Porque la gente dijo, hagámonos un nombre famoso, que sea mundialmente reconocido. Vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo para que se vea nuestro poderío. Eso
hoy sigue. La torre de Dubái, las torres de Malasia, las torres de Nueva York, y los países siguen compitiendo en quién tiene el edificio más alto del mundo. La gente sigue en la misma lógica. No glorificar a Dios. Hagámonos algo que llegue hasta el cielo y que nuestro nombre sea exaltado. Y entonces Dios los confundió. Y ahora en Pentecostés llega el Espíritu Santo, en donde les da los idiomas para que todos entiendan el mensaje. ¿Y cuál era este mensaje? ¿Cuál era este propósito? La presencia entonces del Espíritu Santo estaba facilitando el canal para que los apóstoles hablaran con poder y con autoridad y dieran a conocer ¿qué? Que dieran a conocer ¿qué? Verso 11. Que dieran a conocer ¿qué? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Qué interesante. Entonces el propósito era que la gente entendiera las maravillas de Dios. Los grandes hechos que Dios había hecho. Ahí es en donde entonces, al compartir las maravillas, los discípulos, ahora apóstoles, estaban comenzando a ser testigos de Jesús. Porque yo te pregunto, si tú tuvieras que compartir las maravillas de Dios, ¿qué compartirías? Y tendrías que ser testigo de Cristo. ¿O de qué otra cosa hablarías? Si hablaras de las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas que los hijos de Dios podríamos compartir? Si hoy tuviéramos una experiencia similar, ¿de qué cosas hablaríamos? ¿Cuáles son las grandes obras que Dios ha hecho y de las cuales somos testigos? Javier, Esther, Andrea, Isi, David, todos somos testigos de las maravillas de Dios, ¿o no? Y por eso es importante que cuando tenemos aquí nuestro tiempo para dar testimonio, es hablar de las maravillas de Dios. A veces la gente está más preocupada por otras cosas en vez de reconocer las maravillas de Dios. Hace unas semanas Gladys comentaba algo y decía que cómo nos hemos metido ya en una vorágine, el mundo moderno, en donde hemos perdido la sensibilidad de las cosas más sencillas y más elementales. Ver el amanecer ya no nos maravilla. El saber que pude salir a mi trabajo y regresar y no haber sufrido ningún desperfecto. El no haber sido sujeto de inseguridad. El no haber... ¿No es cierto? En días pasados estaba en Cuautitlán, allá por razón de mi trabajo, y mientras estaba en el receso, me paré en la ventana del salón y veía una capota de smog brutal sobre la ciudad. Y yo decía, ¿de verdad que es un milagro que no caigamos fulminados con tanta contaminación? Esa es una maravilla. Dios nos cuida, Dios nos protege, a pesar de nuestras necedades. Ahí está. Y dice aquí entonces Lucas que todos los que estaban ahí alrededor, que eran la gente que había venido a celebrar la fiesta de Pentecostés y que venían de muchas naciones, estaban sorprendidos porque les escuchaban en su propio idioma hablar las maravillas de Dios. ¿Qué esperaría hoy Dios que nosotros habláramos? Lo mismo, las maravillas de Dios. Pero tú no puedes compartir algo si no estás atento a la señal. Cómo en medio de las cosas Dios está revelando sus maravillas. Y a veces hasta en las cosas más insignificantes o intrascendentes que de pronto pudieran parecer.
podemos observar las maravillas de Dios. Los discípulos, ahora llamados apóstoles, no podían callar lo que habían visto y lo que habían oído. Y de hecho en las cartas ahí de repente Juan y Pedro dicen, y lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y Lucas mismo, cuando empieza el libro de Hechos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Era entonces el comienzo de una nueva era, de una verdadera nueva era. Ser testigos de Cristo. ¿A qué estamos llamados entonces los cristianos? A ser testigos de Cristo. Y ser testigo es alguien que estuvo ahí, es alguien que puede hablar de la situación. ¿Me explico? Por eso cuando hay un accidente y llega la policía y dice, a ver, testigos, ¿usted estuvo ahí? No, pues no, pues no me sirve de testigo. ¿Es usted testigo de Cristo? Entonces es porque usted estuvo ahí. ¿Me explico? ¿Y de qué va a hablar? Pues de lo que ha visto y de lo que ha oído. De eso va a hablar. Dios espera que nosotros seamos obedientes, que esperemos la señal, que estemos atentos, para que entonces seamos ungidos con este poder y podamos hacer la obra de testigos. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje que debía compartir. Bueno, hay muchas aristas del mensaje, pero una que me agradó es cuando el mismo Señor Jesús habla de su ministerio y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Ahora, qué padre que usted estaba perdido y fue buscado por Dios y fue encontrado. ¿No es cierto? ¿Alguien puede decir que sí? ¿Que estaba perdido? ¿O sigue perdido? Bueno, esto tiene sentido cuando sabes que estabas perdido. Pero ¿qué pasa cuando no sabes que estabas perdido? Ni lo entiendes, ni lo sabes, ni lo disfrutas. Déjenme platicarles esta experiencia que viví hace, pues ya algunos años. Y digo algunos años porque Sergio tendría unos 7 años, 6, 7 años quizás. Y un día lo recogí de la escuela, íbamos a comer y tenía yo que pasar al banco. Y entonces estábamos en el banco y había mucha gente en el banco, mucha gente. Entonces esto iba para largo. Y pasaban los minutos y los minutos y los minutos, y de pronto suena mi teléfono. Y ya había empezado la moda de no usar los teléfonos en las sucursales, y era una llamada importante que yo estaba esperando de la universidad. Y entonces me salí a la puerta del banco a contestar. Y mientras estaba yo contestando, dieron las 4 y cierran la puerta. Y la gente estaba adentro. Y Sergio, pues adentro ahí con su mochila y esperándome y todo. Y yo tocando, y el policía me dice, no, ya no, regrese mañana. No, era viernes. Dice, venga el lunes. Le dije, escúcheme por favor. No, y se da la vuelta y se va. Y entonces saco una moneda y empiezo a pegar, y viene el policía enojado. Que regrese el lunes, ya cerramos. Le dije, déjeme explicarle. No, y estaba necio en el tipo. Y entonces seguí pegando y pegando y pegando al vidrio hasta que salió el gerente. Y me dice, señor, ya cerramos. Le digo, ¿me puede escuchar un minuto? Es que ya cerramos. ¿Me puede escuchar un minuto? Mi hijo está dentro porque me cerraron la puerta porque salí a contestar. ¿Me deja sacar a mi hijo o quiere que lo acuse por secuestro? Entonces voltea y dice, pues eso hubiera dicho, pues eso me hubiera dejado decir desde qué horas. El policía está en la necia. Y entonces ya me meto por Sergio y lo saco. Y Sergio no sabía nada de lo que había pasado. Y de repente me dice, ¿qué onda, ¿Por qué tanta gente? No sabía que lo había salvado. No sabía que estaba secuestrado ni que estaba perdido. Y yo con la angustia y el enojo y peleándome con el gerente y el policía.
Y Sergio ahí sentado esperando. ¿Usted cree que él iba a disfrutar el que su padre lo salvó? Ni supo. Ahora yo me pregunto, ¿cómo va usted a hablar de las maravillas de Dios si no sabe que usted estaba perdido y que Jesús vino a buscar lo que se había perdido? ¿A usted no le hace sentido eso? ¿Me explico? Hasta que uno entiende que uno fue perdido por causa del pecado y que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Ese era el mensaje que estaban transmitiendo los apóstoles. Por eso la gente estaba maravillada. Sí. Primero, nacos, galileos. Segundo, hablando en otros idiomas. Y tercero, hablando las maravillas de Dios. Qué cosa tan impresionante estaba sucediendo. La gente no podía dar crédito, pero ahí estaba el poder de Dios en acción. ¿Qué podemos concluir de esta historia? Bueno, vamos a ver. Primero, Dios espera que seamos obedientes para que Él muestre su poder. A veces nosotros decimos, bueno, sí quiero obedecer. Entonces, ¿qué? ¿Espero? Ok. Y se cruzan de brazos y no hacen nada. A ver. Esperar en el Señor no significa no hacer nada. Ay, pues como no sé qué estudiar, me espero hasta que Dios me revele. Y 5 años después, todavía no me ha revelado nada. Ay, ¿deberé trabajar o no deberé trabajar? ¿Deberé aceptar? Voy a esperar. Y 10 años después todavía no, sigue sin trabajar. A ver. Esperar en el Señor. ¿Cuánto tiempo y para qué? No lo sabemos. Pero tenemos que esperar. Esperar no significa no hacer nada. Significa seguir el curso de la vida normal, pero estar atentos a la señal de Dios. ¿Me explico? Tienes que estar atento a la señal de Dios. Así como les platicaba que el martes estaba en el hospital y el policía me pasa con la jefa de enfermerías. Y yo iba a ir a discutirle al policía, tan tonto, le estoy diciendo que voy a trabajo social y me manda a enfermería, pero después dije, Dios utiliza esto. Y cuando me cayó el 20 de que era una posibilidad de trabajo, dije, gracias al error del policía, se está abriendo una nueva puerta. ¿Me explicó? Pero tienes que estar atento a la señal, si no, ay, este policía inútil, le estoy diciendo que voy acá y me manda para allá. Y como muchos de nosotros acostumbramos reaccionar, en vez de estar atento a la señal. ¿Me explico? Tenemos que estar atentos a la señal. Tenemos que obedecer. Y obedecer significa esperar. Y esperar no significa estar aplastadote, cruzado de brazos, rascándose la barriga, esperando a ver qué me revela Dios. Significa que tú estás en lo que estás, pero atento a la señal. Para que cuando el Señor diga, entonces puedas reaccionar. A veces, cuando tenemos ciertas dudas, le estamos pidiendo señal a Dios. Ay, Señor, dame una señal. Y cuando llega la señal, no la aceptamos. No, Señor, yo creo que te equivocaste. A ver, va otra vez. Voy a echar un volado. Si sale sol es que sí. Y si sale águila es que no. Y sale sol. No, a ver otra vez, ¿no? ¿Y cuántas veces jugamos con el Señor? Porque la señal no nos gusta. O no nos conviene. Y no somos congruentes con la señal. Andrea tiene así, pero un costalote de experiencias, ¿no? Vez tras vez que nos comparte. Ay, es que yo le pido al Señor que me dé fortaleza y ¡pam! Me pega por acá. Y le pido al Señor que me dé sabiduría y ¡pam! Me pega por acá. Y le pido al Señor que me dé carácter y ¡pam! Me pega por acá. Entonces, ten cuidado con lo que pides. ¿Me explico? El Señor contesta. Me acuerdo una historia que me impactó hace muchos años. Me encontraba yo allá en Colombia y estábamos cenando en casa de un misionero. Él era gringo, pero se había criado en Asia. Y una de las cosas que él nos decía, yo siempre quise y le pedí al Señor que me enseñara a orar por los enfermos. Y cuando nació mi hija, nació enferma. Y tengo 30 años
orando por los enfermos. Y me decía este misionero, a veces uno no sabe lo que pide. Así es. ¿Ok? ¿Quiere señal? ¿O no quiere señal? Y si quiere señal, pues entonces aguanta la señal. Pero no me vengas con el cuento, a ver, borrón, ¿no? Porque eso es como la historia de aquel, iba a decir pastor, pero vamos a usar a los hermanos separados, ¿no? Estaban allá el sacerdote diciendo, hermanos, se están perdiendo las limosnas. No es correcto, alguien se está robando las limosnas. Así que vamos a dejar que el Señor señale quién es el responsable. Y saca una pluma de estas de pollo y dice, vamos a ver que el Señor... Y avienta la pluma y cae en el púlpito. Va de nuez, hermano, va de nuez, ¿no? Y entonces de repente dicen, a ver, ¿de verdad estás pidiendo señal? ¿De verdad quieres que el Señor te guíe y que te dé la indicación? Entonces tienes que ser congruente. ¿Qué va a suceder cuando aparezca la señal? Es que esa no me gustó. Yo quería otra señal. Cuando no nos conviene o no nos gusta, no la aceptamos. Y a veces, ahí está la señal, pero no somos congruentes con ella. La presencia del Espíritu Santo en los hijos de Dios no se puede ocultar. Así como los apóstoles no pudieron ocultar que el Espíritu Santo había llegado y empezaron a hablar y la gente empezó a escuchar, no se puede ocultar la presencia del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Tarde que temprano, la gente lo va a notar. Tarde que temprano, se va a saber. No se puede tener al Espíritu Santo y seguir siendo de la secreta. Esa es una contradicción de términos. Y hay muchos cristianos que dicen, ay no, pero ¿cómo voy a decir que soy cristiano? Ay, ¿qué tal si se enteran? Ay, ahora voy a hacer la burla. Ay, es que me van a hacer el moving. Ay, es que... No se puede ocultar. Y el Señor Jesús fue muy claro allá en el Sermón del Monte. No prendes una lámpara para meterla abajo de la cama. La lámpara la pones para que ilumine. Y la luz resplandeció sobre las tinieblas. ¿Me explico? Le platicaba al pastor Ray que la semana anterior estuve en un hospital dando un curso. Y venía salimos del curso, y la jefa de trabajo social y una supervisora me dicen, oiga, Lick, ¿nos puedes dar un aventón? Porque ahí donde está el hospital está muy feo. Le digo, sí, cómo no, pues voy a bajar hasta Perisur, y si quiere por ahí, sí, cómo no. Bueno, y entonces ya bajé, y veníamos platicando. Y entonces había una chica que acababa de incorporarse al hospital, y me dicen, pues esta niña viene de Guadalajara. No me digas, sí. Que vino a estudiar. Sí. ¿Y qué estudia? Pues que vino a estudiar teología. Que porque es cristiana. ¿Sí? Qué interesante. Bueno, estuvimos platicando. Y digo, ¿dónde va a estudiar? No, pues quién sabe. Bueno, pasó la siguiente semana que regresé al hospital, le digo a esta chica, antes de que te vayas te quiero dar algo. Sí, cómo no. Y termina la clase y se para. A ver, maestro, ¿qué me va a dar? Yo te voy a dar una invitación. Sí, cómo no. Entonces le doy una tarjeta de aquí de la iglesia. ¿En serio? Le digo, no, estoy bromeando. Me dice, ¿de verdad es usted pastor? Sí. Qué buena, de qué gusto. Ya sabía yo, dice, algo en la exposición lo echaba usted de cabeza. Algo. Pero cuando uno lo escucha con detenimiento, uno sabe que usted trae algo. Le digo, es que no se puede esconder. Si eres cristiano, tarde o temprano eso aflora. Tarde o temprano. Ya nos despedimos y otra vez la supervisora me dice, oiga maestro, ¿me puede dar un aventón? Y sí, cómo no. Y ahí veníamos en el periférico platicando y le digo, te voy a hacer una invitación. Sí, cómo no. Le digo, quiero que la tomes en serio. Sí. Y le doy una tarjeta. Me dice, fíjese que algo curioso me ha pasado en los últimos meses.
por alguna extraña razón, me he estado topando con cristianos. Le digo, te voy a decir lo que dijo una chica en el campamento recién. Cuando Dios quiere contigo, Dios quiere contigo. Y más vale que lo tomes en serio. Me dice, ¿y sabe qué? Algo que realmente me sorprende mucho y me agrada es que todos los cristianos que he conocido han sido muy honestos, muy respetuosos. Y yo dije, que me los presente. ¿De dónde los sacó a esos, no? La verdad, porque casi siempre dicen, no, los cristianitos, no con eso, ¿no? Y de repente dice uno, mejor me callo porque así me veo mejor. Era increíble. Y yo le decía, la luz resplandece en las tinieblas. Y si de verdad algún domingo quieres asistir con nosotros, eres bienvenida. Ser cristiano y tener la presencia del Espíritu Santo no te puede llevar por la secreta. Los apóstoles no pudieron ocultar eso. Todo el pueblo de Jerusalén se enteró. Todo. Toda la multitud se arremolinó para tratar de ver qué es lo que estaba sucediendo. Dios no nos llamó a hacer de la secreta. Si así fuera, para hacer de la secreta, entonces explíqueme cómo deberíamos entender el verso 1:8, donde dice, y me seréis testigos. Esa es una contradicción de términos. No puede ser testigo de la secreta. ¿Me explico? La presencia no se puede ocultar. La presencia del Espíritu Santo en los hijos de Dios tiene como propósito que podamos comunicar con claridad, con coherencia, con poder y con autoridad el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es el mensaje del Evangelio? Las grandes cosas que Dios ha hecho, las grandes maravillas que Dios ha hecho y que la gente requiere escuchar. ¿Y qué es lo que la gente requiere escuchar? Que Dios los ama y que mandó a su Hijo para buscar lo que se había perdido. Ese es el mensaje. Hay gente que dice, híjole, es que estos son así, no, ni merecen el perdón. Pues, ¿qué te cuento? Ninguno merecíamos el perdón. Estamos llamados a compartir el Evangelio. Frecuentemente nos topamos con hermanos, hermanas, con iglesias inclusive cristianas, que ponen el énfasis de la experiencia de Pentecostés en la forma en la que el Señor se manifestó a través del Espíritu Santo, como algo que haya que emular. Ay, si vas a recibir el Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. Y si vas a recibir el Espíritu Santo, tiene que temblar el lugar. No. Tenemos otros ejemplos en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo llegó a la gente y no se repitió exactamente la misma forma. ¿Me explico? El propósito de Dios no es la forma. Lo que tiene como propósito es que el Espíritu Santo llega para que nosotros tengamos el poder de ser testigos. Y cuando se pone el énfasis en la forma, pues esto ha hecho que a lo largo de la historia muchas iglesias se dividan. Por ejemplo, yo crecí en una iglesia que es muy conservadora, la iglesia presbiteriana, es de las más conservadoras que hay acá, en México. Y entonces, de repente, hablar del Espíritu Santo era como un tabú. Pero me acuerdo que en esa época, pues muchos de los chicos que eran de la generación, pues se salieron de ahí a un movimiento que estaba en cocimiento, que después se conoció como Amistad Cristiana y que se conoció como La Pequeña Manada y movimientos carismáticos. Y muchos de los que crecimos en esa iglesia se fueron para allá. Y entonces de cuando en cuando nos encontrábamos y me dice, si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo. Ah, caray. Y si no te caes al suelo no tienes al Espíritu Santo. Ah, caray. Y de repente nos dábamos cuenta de que la gente se había casado con la forma, asumiendo que esa era la única forma válida para recibir al Espíritu Santo.
Pero nos vamos a dar cuenta a lo largo del libro de los Hechos que hubo otras manifestaciones que hubo cuando llegó el Espíritu Santo y que la gente se convirtió y que no necesariamente tenían que repetir el formato. ¿Me explico? Dios utilizó este formato para un objetivo específico, que toda la gente que estaba en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés pudiera escuchar en su propia lengua el mensaje de Dios. Ese fue el propósito. Ahora, si Dios decide repetir el formato o no, eso es irrelevante. Lo importante es que Él prometió que el Espíritu Santo lo íbamos a tener. Y así es. Y que el Espíritu Santo nos iba a investir de autoridad para ser testigos de Él. Eso es lo importante. Y como lo hemos dicho aquí, no solamente con esto, sino con muchos otros temas, lo importante es el fondo y no las formas. Cuando ponemos las formas como la razón de ser, entonces estamos perdiendo el sentido y el propósito de lo que fue originalmente. Por lo tanto, si entender que la llegada del Espíritu Santo no era un fin en sí mismo, entonces quiere decir que el fin último era que nosotros fuéramos testigos. ¿Me explico? ¿Para qué quería el Señor Jesús mandar al Espíritu Santo? Para que fuésemos testigos. El fin no era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a ser la presencia de Dios, el poder de Dios, para que entonces cumpliéramos el fin de ser testigos, hasta lo último de la tierra. Así que, 3 cosas con las que debemos cerrar nuestra reflexión. Glorifiquemos a Dios mostrando un corazón obediente y esperando su señal. Glorifiquemos a Dios mostrando visibilidad ante los que nos rodean. Y glorifiquemos a Dios contando y compartiendo sus maravillas y sus grandes obras, porque para eso fuimos llamados, para ser testigos hasta lo último de la tierra. Siempre que cerramos el culto, digo, el culto ha terminado y el servicio comienza. Y algunos se preguntarán, ¿y qué significa eso? Bueno, significa que ahora hay que aplicar lo que estamos aprendiendo. Que ahora Dios nos manda al mundo para servirles. ¿Me explico? Y en muchas iglesias, por alguna extraña razón, al culto le llaman el servicio. Vamos al servicio. No, el servicio está fuera. El servicio está todos los días en donde el Señor nos ponga. En la escuela de canto, en la escuela de medicina, en la venta del agua, en la capacitación, en donde Dios nos ponga. Ahí estamos para servirle. Ese es el propósito, que seamos testigos de Dios. Por eso decimos, el culto termina y nuestro servicio comienza. Porque es cuando vamos a ir y aplicar todas estas cosas que estamos aprendiendo. ¿Están de acuerdo? ¿Amén?